¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la cancelación de una pensión alimenticia. Como siempre, les agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y bueno, como ustedes lo pueden apreciar en su pantalla, en esta ocasión analizaremos en principio un caso práctico para entender la forma o un supuesto en el cual se podría presentar la cancelación de una pensión alimenticia y posteriormente estudiaremos los requisitos para tramitar dicha cancelación. Pues bueno, en este orden de ideas, pensemos en el siguiente escenario. Una persona de nombre Raúl estableció un concubinato con María, iniciando la cohabitación el día 1 de febrero del año 2000. Muy bien, pues en este sentido tenemos que durante esta relación de concubinato ambos concibieron a un hijo de nombre Beto, quien nació el día 1 de octubre también del año 2000. Pues bueno, resulta que pasados los años, específicamente en el 2005, Raúl y María decidieron terminar con su relación de concubinato. Y con motivo de esta separación, pues bueno, María demandó de Raúl las siguientes prestaciones ante un órgano jurisdiccional en materia familiar. En principio, la guardia y custodia de su hijo Beto, obviamente para que María ostentara dicha custodia de forma definitiva, y también demandó de Raúl el pago de una pensión alimenticia en favor de su hijo Beto. Pues bueno, previos trámites de ley, resulta que en el año 2006 el juez que conoció del asunto emitió una sentencia en la cual decretó la guardia y custodia definitiva de este menor de edad de nombre Beto en favor de su madre María, y además condenó a Raúl al pago de una pensión alimenticia en favor de su hijo Beto, equivalente al 30% de las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias que Raúl percibe o percibía en su fuente de trabajo. Bueno, pues continuaron transcurriendo los años y resulta que en el día 1 de octubre del año 2018, Beto cumplió la mayoría de edad y por lo tanto él decidió no continuar con sus estudios para dedicarse de forma específica a la creación de contenido en redes sociales, actividad que le genera ingresos monetarios. Y por lo tanto, pues bueno, tenemos la situación consistente o la duda consistente en si Raúl ante este nuevo escenario en donde Beto ya es mayor de edad y ya tiene ingresos propios, pues estará Raúl en posibilidad de solicitar ante un órgano jurisdiccional en materia familiar la cancelación de la pensión alimenticia que fue decretada en el año 2006. Pues bueno, como seguramente o probablemente ustedes saben o han inferido, pues la respuesta es sí. Raúl puede solicitar la cancelación de esta pensión alimenticia, pero ¿en base a qué? Bueno, pues resulta que en la materia familiar hay que tomar en consideración que las resoluciones judiciales dejan de tener autoridad de cosa juzgada cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en juicio. ¿Esto qué significa? Que el principio de cosa juzgada no es definitivo, no es absoluto en la materia familiar y para el caso que nos ocupa, tampoco la cosa juzgada es un principio absoluto tratándose de los alimentos. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de mencionar y aparece aquí en esta presentación, resulta que si cambian las circunstancias que motivaron el otorgamiento de esa pensión alimenticia, pues bueno, una autoridad judicial puede revisar esa sentencia para modificarla. En consecuencia, si nosotros tomamos en consideración este ejemplo de Raúl con su hijo Beto, pues en el año 2006 cuando se emitió la sentencia definitiva sobre los alimentos en favor del pequeño Beto, en ese entonces, pues se otorgó esa pensión precisamente con base en la minoría de edad de Beto y por lo tanto requería una pensión alimenticia de su padre. Pero ya en el año 2018 las circunstancias cambiaron totalmente, ya que Beto dejó de ser mayor de edad, pero además de ello, Beto decidió no estudiar y dedicarse a una actividad remunerada, que es esta de la creación de contenido en redes sociales. Entonces ya no estamos en el mismo escenario y por lo tanto Raúl podría solicitar ante el órgano judicial la cancelación
de esa pensión alimenticia, ya que Beto dejó de necesitarla porque su hijo o esta personita Beto pues ya cuenta con ingresos propios y puede valerse por sí mismo en virtud de que es mayor de edad. Entonces, tomando en cuenta todo este escenario, nosotros vamos a enfrentarnos a los siguientes requisitos para solicitar ante un órgano judicial la cancelación o modificación de una pensión alimenticia, que son estos. Inciso A, la existencia de una sentencia en la que se haya decretado la pensión alimenticia que se pretende modificar o cancelar. Entonces, para que Raúl, retomando el ejemplo, pueda solicitar la cancelación de la pensión, pues es porque previamente ya se dictó una sentencia en la cual se decretó una pensión alimenticia definitiva a su cargo. E inciso B, ¿cuál es el otro requisito para solicitar esta cancelación? Bueno, pues que hayan cambiado las circunstancias que motivaron la fijación de la pensión alimenticia. Como decíamos anteriormente, en el año 2006, que fue cuando se decretó la pensión definitiva a cargo de Raúl, pues bueno, Beto era menor de edad y esa minoría de edad genera la presunción de que requiere los alimentos por parte de su padre. Pero ya en el año 2018 las circunstancias cambiaron porque en principio Beto ya es mayor de edad y además dejó de necesitar los alimentos porque ya realiza una actividad remunerada. Muy bien, pues bueno, en este orden de ideas vamos a tener que, ante este cambio de circunstancias, pues bueno, la resolución puede ser emitida en tres sentidos. En cuanto al incremento de la pensión, la reducción de la pensión o bien su cancelación. Para el caso específico, lo que le interesa a Raúl es obtener la cancelación de la pensión alimenticia, pero insistimos, el cambio de circunstancias no solamente genera la cancelación de la pensión, sino también puede dar lugar al incremento de la pensión o bien a su reducción. Muy bien, bueno, pues entonces, en este orden de ideas hay que tomar en consideración ya de forma específica en cuanto a la cancelación de una pensión alimenticia, las causas que generalmente están contempladas en la ley para que un deudor alimentario pueda exigir o demandar ante la autoridad judicial la cancelación de una pensión que le fue decretada previamente con motivo del cambio de circunstancias a que hemos referido. Y bueno, ¿cuál sería una de estas causas? Pues bueno, cuando el deudor alimentario carece de los medios para cumplirla. Por ejemplo, que Raúl ya es una persona de la tercera edad, tal vez está enfermo, ya no puede trabajar y los pocos recursos con los que cuentan es para poder solventar sus propias necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, el deudor alimentario ya carece de los medios necesarios, de los medios económicos para continuar con el pago de la pensión alimenticia, por mencionar un ejemplo. Otro caso, que es este inciso B, es el que acabábamos de plantear con Beto, cuando el acreedor alimentista deja de necesitar los alimentos. Por ejemplo, cuando en el caso de Beto se decretó una pensión a su favor porque era menor de edad, pero como cambian las circunstancias, posteriormente ya alcanzó la mayoría de edad y además se dedica a una actividad remunerada y por lo tanto ya no requiere esa pensión alimenticia de su padre. Pero hay más escenarios en los cuales se puede decretar la cancelación de la pensión alimenticia, por ejemplo, en casos de injuria, falta o daños graves, inferidos por el acreedor alimentista en contra del quien debe prestar los alimentos. Es decir, por ejemplo, si Beto, que es el acreedor alimentista, hubiere realizado cualquiera de estas conductas en contra de Raúl, que es el deudor alimenticia y quien le proporciona esos alimentos, pues bueno, esto sería un motivo para la cancelación de los alimentos. Y también la ley contempla como otra causa de cancelación cuando el acreedor alimentista, sin consentimiento del deudor, abandona la casa de este último por causa injustificada. Muy bien, ahora, otra cuestión que es importante tomar en consideración es la siguiente: ¿cuál es la vía idónea para demandar la cancelación de una pensión alimenticia procesalmente hablando? Bueno, pues podría suceder que en la legislación se establezca de forma específica cuál es esa vía, por ejemplo, la vía incidental o por ejemplo la vía principal, un nuevo juicio para demandar la cancelación de esa pensión. Sin embargo, podría también suceder que exista una laguna al respecto, es decir, que el legislador no establezca de forma clara cuál es la vía adecuada
para exigir esta prestación, es decir, para demandar la cancelación de una pensión alimenticia. Y ante este panorama, pues tenemos la tesis de jurisprudencia con el número de registro que ustedes pueden apreciar, en la cual la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si el legislador no establece de manera expresa la vía en que se debe demandar la cancelación de una pensión alimenticia, entonces el actor tiene la potestad o facultad de elegir entre la vía principal, es decir, promover un juicio nuevo, o bien la vía incidental, que en este último caso, como ustedes saben, pues la vía incidental, procesalmente hablando, se hace valer para resolver cuestiones accesorias dentro de un juicio principal. Entonces, en este escenario en donde no hay claridad en la legislación sobre cuál es la vía que se tiene que hacer valer para cancelar una pensión alimenticia, la Corte decidió que puede ser en la vía principal o incidental a elección del actor. Muy bien, pues ¿por qué la Corte emitió esta resolución? ¿Por qué es facultad o es potestad del actor decidir la vía de manera libre? Bueno, pues porque en ambas vías, es decir, en la principal y en la incidental, se cumplen las siguientes formalidades esenciales. Inciso A, se pone en consideración de un juez las nuevas condiciones que van a dar motivo a la cancelación, es decir, tanto en la vía principal como en la incidental, un juzgador conocerá o se planteará ante un juzgador las causas o las nuevas circunstancias o la modificación de circunstancias que podrían dar lugar a esa cancelación. Retomando el ejemplo, pues se pondría a consideración del juez que Beto ahora es mayor de edad y se dedica a una actividad remunerada y por lo tanto ya no requiere alimentos por parte de su padre Raúl. Inciso B, porque también se otorga al demandado un término para contestar la demanda, tanto en la vía principal como en la incidental. El demandado, que en el ejemplo sería Beto, tiene la oportunidad de contestar la demanda de cancelación dentro del término que se le otorgue para tal efecto. Inciso C, la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. Esto pues es muy claro porque tanto en la vía principal, es decir, en un juicio nuevo o bien en la vía incidental, las partes tendrán la oportunidad de ofrecer pruebas, ya sea para acreditar la procedencia de esta pretensión consistente en la cancelación de la pensión alimenticia, o bien acreditar las excepciones para que el juez no condene a esta cancelación. Y bueno, también en ambas vías, en la incidental y en la principal, existe la oportunidad para formular alegatos y se establece un plazo para emitir la sentencia que en derecho corresponda. Y tomando en consideración todos estos aspectos, es que la Corte resolvió que, insistimos, cuando no, o más bien cuando existen lagunas sobre cuál es la vía en la que se tiene que hacer valer para solicitar la cancelación de una pensión alimenticia, entonces es el interesado, es decir, el actor, quien decide si opta por la vía principal, es decir, hacer valer un nuevo juicio, o bien la vía incidental. Y pues bueno, en este último caso, tratándose de la vía incidental, la cancelación se puede tramitar ya que es una cuestión accesoria y relacionada con la problemática principal del juicio en que ésta se decretó mediante sentencia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en un juicio principal, que fue aquel que se tramitó en el año 2006, el juez decretó una pensión alimenticia en favor de Beto cuando era menor de edad. Ese fue el juicio principal, porque derivó de la exigencia de una pensión alimenticia en favor de Beto. ¿Y cuál sería la cuestión accesoria y relacionada? Pues que varios años después, pues Beto cumplió la mayoría de edad y dejó de necesitar los alimentos, y por lo tanto lo que va a solicitar Raúl en la vía incidental es la modificación de esa sentencia para decretar la cancelación de la misma. Muy bien, y con esto concluimos el video de esta ocasión. Como siempre, les agradecemos su amable atención al mismo, y de nueva cuenta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.